7 en punto de la mañana, seguimos con mucho más de Primera Página. La abogada María Verdeal, vicepresidenta nacional del Partido Movimiento del Socialismo, sigue con nosotros. Por cierto, están celebrando 46 años este importante partido político de nuestro país. ¿Cómo ven ustedes en el marco de este aniversario, por ejemplo, el diálogo? Hay quienes dicen, bueno, el presidente llamaba ayer a dialogar sin condiciones. Sectores de la Mesa de la Unidad Democrática dicen, no vamos a ir a un diálogo directo con el gobierno porque no cumple con los acuerdos, porque persigue la disidencia política, lo catalogan de una dictadura. El presidente dice, bueno, desde la Mesa de la Unidad dialogan, pero planifican un golpe de Estado. ¿Cómo evalúan ustedes ese escenario? Mira, desde el MAD, hace más de 4 años, 5 años, hemos hablado de el diálogo y la reconciliación en el país, en Venezuela. Por supuesto que somos partidarios del diálogo, del encuentro, del acuerdo. Es necesario porque es preferible conversar, hablar, acordarse antes de tener una confrontación violenta o antes de que estén los muertos. Antes de estar contando muertos, es preferible sentarse a dialogar. Y además siempre los muertos los pone el pueblo, no los pone precisamente la dirigencia política. Este diálogo que se ha planteado entre el gobierno y la MUC, nosotros por supuesto que nunca hemos estado de acuerdo. Nosotros hemos tratado de romper la polarización en el país. Lo hicimos en... ¿Pero con qué exactamente no están de acuerdo? Bueno, no estamos de acuerdo en que sean ellos solos. Ellos deben ser parte del diálogo. Pero al estar con dos sectores confrontados, que además pretende aniquilarse uno al otro, no están los factores económicos, no están los factores sociales, los estudiantes, está la Iglesia como mediadora, en parte con la intervención del Vaticano. Pero todos los factores productivos del país son necesarios para solventar la grave crisis que atraviesa Venezuela. Entonces, un diálogo donde solamente se esté confrontando, además de la manera que se ha realizado, pues no es lo que espera el país. El país esperaba soluciones en el tema económico, en el tema social, en el tema de la inseguridad, que es tan grave. No están todos los factores sentados, sino simplemente están dos sectores polarizados, y ese diálogo, por supuesto, tendrá los resultados que hasta ahora hemos visto, que no son ningunos y son negativos para el país totalmente. Pero ahora, por ejemplo, en este sentido, el presidente Nicolás Maduro y sectores de oposición, cada quien de acuerdo a su visión, hablaban de que el presidente, por ejemplo, decía, bueno, si no es el diálogo, ¿qué otra alternativa hay? Por ejemplo, y desde la oposición aseguran, perdón, vamos a esta hora, hay información de último minuto, ya vamos a continuar la conversación con María Verdeal, vamos con el canal del Estado. La luz fluorescente. También podemos decir que hay una impresión tipográfica fluorescente también, imágenes latentes que la podemos ver a través, digamos, de la luz, y una impresión, digamos, ya lo hemos dicho, que es sensible al tacto. Asimismo, queremos decirles que la Casa de la Moneda del Estado de Aragua, sus trabajadores han venido laborando de manera en 2 turnos con el objetivo de garantizarle al pueblo venezolano también las monedas de 10, de 50 y de 100. Es decir, que ya vamos a tener, y ya lo tenemos, porque ya se ha venido entregando de manera progresiva, una serie de instrumentos, de medios de cambio que van a facilitar, digamos, todas las transacciones comerciales y le van a facilitar al público en general, digamos, la posesión y el traslado de estos medios de comunicación, de estos medios de cambio. Bien, agradecer. Bien, era parte entonces de la intervención y la exposición que hacía el vicepresidente del Banco Central de Venezuela, José Can. Seguimos conversando con María Verdeal, vicepresidenta nacional del Partido Movimiento al Socialismo. Sobre este tema del diálogo, por ejemplo, decía el presidente, bueno, realmente si no es el diálogo, ¿qué otra alternativa hay? Matarnos. Y desde la oposición dicen, bueno, sí, queremos dialogar, pero un diálogo que dé resultados concretos específicamente en materia electoral. ¿Con qué posición se sitúa mucho más el movimiento del socialismo? No, nosotros creemos, en principio tiene que ser un diálogo plural, transparente, de cara al país, un diálogo que busque acabar con la grave crisis social, económica, política también, por supuesto. Nosotros primero tenemos que recordar el derecho al voto, a elegir. Eso tiene que ser también parte de lo que se establezca en la mesa de diálogo. Pero
el diálogo entre dos actores, repetimos, insistimos en eso, solamente entre los dos actores, el PSUV y algunos representantes de la MUC, porque tampoco toda la MUC la que está sentada en la mesa de diálogo, la que se sienta, se para, eso que se ha dado que hasta ahora a los venezolanos no nos ha servido de nada. Así como no nos ha servido de nada la confrontación entre los poderes públicos, tampoco nos ha servido de nada ese diálogo que se ha planteado. Ahora, recientemente en la Mesa de la Unidad Democrática se está hablando de la necesidad de ampliar la conformación de la Mesa de la Unidad, ampliar el escenario para la toma de decisiones, el llamado G4, pasar a un organismo quizás mucho más amplio. ¿Ha considerado en el movimiento del socialismo acercar nuevamente posturas hacia la Mesa de la Unidad Democrática o es algo que tengan descartado? Nosotros no, si insistimos en romper la polarización en el país, pues entonces no creemos que acercarnos a ninguno de los dos polos. Nosotros creemos en la diversidad, en el libre pensamiento de cada quien. Podríamos acompañar la lucha por recuperación del ejercicio del voto, del sufragio, a las opiniones que tengan los partidos de la Mesa de la Unidad Democrática. Mantenemos relaciones con miembros, o sea, con las organizaciones políticas que se agrupan en la Mesa de la Unidad Democrática, pero no está planteado en ningún momento ser parte, repetimos, de alguno de los dos polos. ¿Y con el gobierno? ¿Tienen algún tipo de cercanía? No, no tenemos cercanías con el gobierno, pero creemos que hay que hablar con todo el mundo. Si el gobierno llama para conversar con las diferencias, no con esa oposición que al gobierno le interesa o que le gusta, no, con la existencia de los partidos políticos que existen en el país, que son diferentes a los que participan en la MUC, no tenemos ningún inconveniente tampoco en participar, porque hay que hablar con todos, no podemos, es necesario, y eso es parte del planteamiento que se está haciendo en el aniversario, poner a Venezuela en letras mayúsculas, y planteamos un acuerdo nacional que tiene que ver con eso, con la participación de todos los sectores del país. Ya vamos a pasar con los comentarios de la audiencia, pero realmente esta fórmula de, digamos, de despolarización o de tercera vía tiene calada en el electorado venezolano, porque a juzgar por lo que fueron las respuestas electorales el pasado año, no se logró ningún tipo de participación política por el voto popular a partidos como por ejemplo el MAS, que proponía candidatos alternativos a la polarización. Bueno, por supuesto, no es solamente la polarización, porque los dos factores que se encuentran en pugna la presentan. El país también está polarizado, y el país en el momento de las elecciones de diputados votó de una manera polarizada, votó hacia un factor y no hacia otro, y no volteó a ver ninguna opción diferente. Pero en este momento todas las encuestas señalan el descontento que hay por las falsas expectativas en propuestas que se hicieron del lado opositor, por ejemplo, y bueno, del gobierno ya no hay nada peor que decir, porque es el peor gobierno que hemos tenido en la historia democrática. Pero las acciones intentadas por parte de la MUC fueron totalmente acciones fallidas y falsas expectativas, que eso por supuesto ya está generando una matriz de opinión donde hay un gran sector que no está de acuerdo ni con un factor ni con otro. Es la gran oportunidad de presentar no una alternativa simplemente electoral, sino una propuesta de país a favor de Venezuela. Vamos a pasar a esta hora, 7 minutos de la mañana, señora Verdeal, si le parece, a chequear los comentarios de la audiencia. Stenin Olivares, ya lista para presentar algunos de ellos. Así es, Gabriela, hay muchos y de varios temas además. Vamos a iniciar con uno del señor Edgar José Machado, quien le consulta su opinión. Le dice: buenos días, Maduro reforma la OLP a OLHP y sale en moto, metralla en mano. De esa manera va a humanizar la paz y la seguridad. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, mira, nosotros también, como parte de mi profesión, he visto y opiniones del partido, las OLP han servido no para disminuir los índices delictivos, sino para atacar y vulnerar sectores populares en el país. Esto, que le cambien y le pongan, ahora son humanistas, humanitarias, es que anteriormente no lo eran, porque tenemos un sinnúmero donde los resultados de la OLP lo que nos daban eran cifras de fallecidos, nunca se practicaron detenciones, no se vulnera el debido proceso, y repetimos, afecta más a los sectores populares. Señor Verdeal, continuamos con más participación. Américo Pernalete le dice lo siguiente, o le pregunta: ¿el MAS es parte de la Mesa de la Unidad Democrática o se considera una tercera vía para resolver la grave crisis que agobia a Venezuela? No, el MAS se deslindó de la Mesa de la Unidad Democrática desde las elecciones alcaldes, hace más de 4 años. Vamos para 5 años que nos deslindamos, porque no era una alternativa de dirección política en el país. Estamos construyendo lo que creemos que no solamente el MAS, sino un acuerdo nacional donde estemos todos, esté la sociedad civil, estén factores sociales, políticos, económicos, que piensen en Venezuela primero y no en los intereses particulares de ningún dirigente.
Orlando Peña le consulta lo siguiente: ¿pueden tener la seguridad que quieren hacer lo mismo que en Nicaragua, deslegitimar los partidos? Sí, por supuesto, el tema de los partidos políticos es primordial. Si no existen partidos políticos, no tendremos posibilidades ni de pluralidad ni de alternabilidad en un sistema democrático. Freddy Omar Coronel le pregunta lo siguiente: señora Verdeal, el MAS acompañó a Chávez y sus seguidores a llegar al poder. ¿Se arrepienten de esta decisión? El MAS apoyó a Chávez, igual que apoyó a Caldera para romper la polarización. Pero el MAS fue el primer partido político que en el 2002 se deslindó de Chávez por la desviación en un proyecto original. Vimos que era un gobierno que iba con rasgos autoritarios, militaristas, y decidimos separarnos desde el 2002. Finalizamos los comentarios, señora Verdeal, con uno que le hace Alan Mack. Le dice lo siguiente: ¿qué soluciones ha brindado el MAS? Porque por lo menos la MUD ha intentado algo. Ustedes se sientan en una esquina a criticar. ¿Qué le contesta? No, nosotros no nos hemos sentado en una esquina a criticar. Nosotros hemos vaticinado lo que iba a suceder con una Asamblea Nacional polarizada, con la confrontación de los poderes, con no visualizando las salidas que se propusieron y no se realizaron o no se materializaron en ningún camino, y creemos que es el momento de construir un proyecto que sea incluyente, plural y participativo para buscar las salidas creíbles, democráticas y oportunas en este momento de país que estamos viviendo. Analizando quizás un poco, y nos quedan segundos apenas para finalizar la entrevista, señora Verdeal, pero ¿cuál es el contenido, si nos puede adelantar algo, por supuesto, de este acuerdo nacional que propone hoy, en el marco del aniversario, el Partido Movimiento al Socialismo? Bueno, el acuerdo nacional es algo que se está construyendo, donde ya están organizaciones políticas participando, están integrados por organizaciones sociales. En el marco del aniversario del día de hoy van a estar presentes lo que el MAS cree que debe ser el país, además lo que es el país. Ahí van a estar presentes disidentes del oficialismo, disidentes de la MUD, van a estar personalidades como Eduardo Fernández, Claudio Fermín, Carlos Raúl Hernández. Están invitados, no sabemos si participan o no, también sectores del gobierno, pero ese es el país que nosotros tenemos, y con ese país, con esos actores, es que tenemos que lograr un acuerdo nacional a favor de Venezuela, a favor del país, y poniendo a Venezuela en primer término. Muchísimas gracias muchas gracias por la invitación. A usted por haber tenido la gentileza de compartir estos minutos con nosotros. María Verdeal, abogada y vicepresidenta nacional del Partido Movimiento al Socialismo, hoy celebrando 46 años de participación política en Venezuela. A esta hora vamos a ir a una